Madres, hijas, hermanas, sobrinas, drogadas, maltratadas, venta de armas, venta de estupefacientes. ¿Qué pasa con la justicia argentina? En las puertas de tribunales, en las narices de lo que se dice justicia. ¿Qué está pasando? Los jueces se aburrieron de sus esposas y necesitan nenas secuestradas en lugar de ir a bailar con sus esposas y divertirse como Dios manda. ¿Qué está pasando? Se enojó Mirta, se despertó. ¿Qué la van a echar ahora? ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? ¿La vas a echar a Mirta? Clarín, no podés echarla a Mirta, porque a Mirta la siguen un 30% de señoras que votaron a Mauricio y ahora se arrepintieron y se dieron cuenta. ¿Qué estás haciendo por acá? Estoy trabajando por la patria, porque parece que está lleno de papelitos de señoritas secuestradas, drogadas, maltratadas, humilladas, con armas, drogas, porque también las hacen vender drogas y las hacen vender armas, enfrente en las narices del Palacio de Tribunales. ¿Dónde están los fiscales independientes? ¿Qué está pasando con el pueblo argentino? Salud. Lo único que hace falta, ahora que no está el rubro 59, lo único que hace falta, y le pido por favor a la gente que si no nos defienden los fiscales, nos defendamos, es que cada persona salga de su casa y despegue los papelitos que hay en la puerta de su casa y en la puerta de su trabajo. Suficiente para que se acabe la prostitución, pero no la prostitución. Si hay una mujer libre que decide prostituirse, yo creo que si hay trabajo no va a pasar, pero suponiendo que una mujer libre decide prostituirse, bienvenido sea. Pero estos papelitos son lugares como el que parece que tenía Zaffaroni, no lo vamos a saber, donde las explotan. Entonces, ¿qué pasa con los fiscales independientes? Tengo justa indignación, como Mirta Legrand, que se despertó. Soy pisciano como Mirta. Contanos de Cristo Rey. El Cristo Rey es el tercero, es el que están esperando los musulmanes, los judíos, los católicos. Es el que gobierna el mundo y parece que es peronista, porque está haciendo así, mira. Adelante, radicales, adelante sin cesar, que se quiebre y no se doble, que se quiebre. Porque está muy doblado el Partido Radical. ¿Qué diría Irigoyen? ¿Qué decía Alfonsín sobre Mauricio? Y sobre Lilita Descarrió. ¿Qué decía Lilita sobre Macri? ¿Qué decía? Busque Lilita sobre Macri, señor. ¿Qué decía? Decía específicamente, yo no puedo creer, estoy profundamente aliviada porque era como un parto. Yo no podía creer como un empresario, 2003, con la nata, un empresario ligado al robo del país, pudiera gobernar. Estoy profundamente aliviada. Era como un parto, para ellos un parto es algo malo. Es increíble. Y también decía que era incompetente. O sea que es ladrón e incompetente. Y lo apoyó. ¿Para qué lo apoyó? ¿Para voltearlo? Lilita descarrió. ¿Sabés cuándo descarrió Lilita? Lilita descarrió cuando Olivera iba a ganar la ciudad. Y era un hombre honesto. Y se merecía ganar. Y le inventaron una cuenta en Suiza. Al día siguiente del que perdió, le dijeron 1000 disculpas, usted es un hombre honesto, no tiene ninguna cuenta en Suiza. Y Lilita descarrió y salió a mentir, a vender pescado podrido, y ojo por ojo, dijo, y nos dejó todos ciegos con sus mentiras. Pero nos estamos despertando, se despertó Mirta Legrand y lo cagó a pedo al presidente, como corresponde, como Dios manda. Así que se ve que estamos benditos en Argentina. ¿Te acordás verano del 98? Sí. Que cantaban el verano eterno. Sí. Bueno, verano del 2018. 2018, se atrasó un poquito, ¿no? Bueno, esperemos que salga el sol, muchachos. El que sale aunque cerramos no lo con esto. veamos, el sol siempre sale. Un mensaje para los universitarios y para la sociedad toda. Yo te digo una cosa, una vez que estaba haciendo lío como pide Francisco, me llamaron para el Gran Hermano y entré al Gran Hermano y no pude ir, le mandé un mail para renunciar porque tenía el casamiento de mi vieja, que es mucho más importante. ¿En serio? Pero soy el Gran Hermano. ¿En serio? Soy el Gran Hermano. Yo voy a los bancos y le hago así. Me está mirando la cámara, pero yo los estoy mirando a él. 1984. Un hermanito mayor. Bueno. Soy un hermanito, nada más, de la patria. Vos sos mi hermano, tenemos un solo padre.
el sol, Ra, Inti. Los egipcios hacían pirámides, pero los mayas también y todos adoraban al sol. Totalmente. Somos todos hijos del sol. Y los japoneses en el anime hacen así. Son peronistas. Y guiñan el ojo. Perón había estudiado de Napoleón, sabía de guerra, le gustaba la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando le vinieron a proponer la guerra dijo no, soy neutral, soy neutral, soy neutral. Y le inventaron que era nazi, y le inventaron... Soy neutral, soy neutral, soy neutral, somos país de paz. Si a ustedes les recomiendo que no se peleen, pero si se quieren pelear les voy a vender comida. Y si les falta comida se las regalo. Y no les pido nada a cambio, como hicimos con España. 40 años de crédito positivo con España. Hasta que en los 90, con la cultura del vale todo y el hambre, se fueron todos los argentinos muertos de hambre con la cultura del vale todo a robar a España. Y perdimos el crédito que tuvimos de 40 años que nos tenían como reyes a los argentinos. Hablando de la universidad, estuve el otro día en la marcha, en Paz, las dos marchas, la de la Estela y la de las madres. A las madres que estaban con el PO, que tienen todas las comisiones universitarias de la UBA, estaba el Partido Obrero y pidieron por el Bauen. El Bauen, por ley, consiguió ser cooperativa. Por ley, tuvieron que esperar años, humillados, y consiguieron una ley. ¿Decreto anula ley? Porque Mauricio lo primero que hizo es por decreto anular una ley. ¿Dónde están los fiscales independientes del país? ¿Dónde están? ¿Dónde está la Corte Suprema? Que tiene que decir instantáneamente, está muy bien que se use el decreto en zonas oscuras donde no hay ley. Esperando a que se haga la ley. ¿Se entiende? Está bien. O en necesidad y urgencia. Real. Ahora, un decreto que anula una ley es un despropósito jurídico. Lilita Descarrió se dice jurista y fiscal de la nación. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu indignación? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Paz, ciencia. Cuando se hace ciencia sin paz, primero la paz. Se hace bombas nucleares. Pero los chinos inventaron la pólvora y la usaban para festejar que estaban vivos. Los europeos se ve que tenían la mente más podrida porque se les ocurrió empujar bolas y hacer agujeros en el estómago de la gente. ¿Crees en la democracia? Te dejo para usted. Por supuesto, en un concepto platónico. Gracias a mi esposa que me enseñó la verdadera definición de la aristocracia. De platónica de la aristocracia. Platón daba clase pública y dejaba que los alumnos le enseñen, o sea que tenía un concepto de alumno y profesor a la misma altura. Sin embargo creía en los iniciadores. Y sí, también se equivocaba, también se equivocaba. Creía en que en el gobierno del más apto. Ahora, ¿quién es el más apto? Yo te digo mi propuesta, ojalá que todo el mundo esté dispuesto a lo mismo. Yo me siento lo suficientemente limpio, y me costó, como para hacer un reality que se llama El Presidencia 24. Y no obligatorio para ver, opcional, que la gente tenga ganas de verlo y lo ponga. Presidencia 24, de Gran Hermano. A mí mismo, me filmo hasta cuando voy al baño. No, obviamente que no entre la cámara al baño, pero que quede afuera. Entonces me van a correr por izquierda, me van a correr por derecha, me van a correr por arriba, me van a correr por abajo. Pero yo derecho por el camino de la Santa Fe. Y si vas derecho por el camino de la Santa Fe, mirá las mariposas. ¿Saben qué son las mariposas, no? Los desaparecidos, los de la AMI, todos los que están esperando justicia y verdad. Eso lo creían los egipcios. La uva donde estudió Moisés. Mirá la paz y la ciencia que tenían los padres de Moisés, que lo pusieron en un Moisés, en el río, porque sabían que ahí estaba la hija del faraón y que era la forma de acceder al conocimiento, que siendo judío no hubiese podido. Lo pusieron, le hicieron 3 guiños y cuando vieron que el bebé hacía la mímica, los guiños, ya estaba listo. Y lo pusieron y lo mandaron derecho a las manos de la hija del faraón.
para que estudie en Harvard. O en la UBA. Como vienen los colombianos, los venezolanos, todos a estudiar en la UBA, gratis, como Dios manda. Porque ellos pagan el paquete de yerba, pagan ingresos brutos, pagan IVA, pagan la luz que aumentó. Mentira que no pagan impuestos. Lo único que hay que exigir es reciprocidad. Porque si vienen 10, van 10. Porque si van 10 argentinos y en Colombia les dicen hipoteque 3 casas, no señor, vienen 10, van 10. Argentina es un país de paz y América es un continente de paz, excepto por Estados Unidos, de Norteamérica, con perdón de Canadá, que es un país bastante pacífico.